Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro, Ezequiel Atahualpa Gamonal, compilador del Decálogo Universal, una obra extraordinaria. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal, que en hebreo se le conoce como Torá y en griego se le conoce como nomos, que significa ley. Pero hablemos de la doctrina del Creador, que hoy en este tiempo tenía que aparecer. ¿Pero cómo? ¿En qué sentido? Porque eso es algo que un poco descabellado para expresarnos de esa forma. Que es prefijado para tus últimos días. Eso es lo que dice en Efesios 1:10. Prefijado para tus últimos días. ¿Cómo se entiende prefijado para tus últimos días? Sabemos muy bien, vamos revisando un poquito la historia, que cuando Dios le dice a Moisés, saca a mi pueblo de Egipto, lo traes a este monte, porque escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Éxodo 24:12 y 3. 24:12. Ahora, cuando Moisés subió al monte por 40 días y 40 noches, y esperando tanto la demora, el pueblo se llegó a sentirse incómodos por la ausencia, porque eran más de un mes, estamos hablando de 40 días, y buscaron que amotinarse contra Aarón y decir: Moisés nos engañó, nos abandonó, nos sacó de Egipto y ahora no sabemos qué hacer. Mejor, haznos un becerro de oro y luego él nos guiará a donde tenemos que ir. Bien, regresar al mismo lugar o ir a otro lugar. Pero cuando Moisés descendió del monte, se encontró que el pueblo estaba adorando, presentando holocaustos a Dios Baal. ¿Qué hizo Moisés? Rompió las 2 tablas de piedra que estaban escritas por ambos lados. Al romperse los mandamientos, Dios lo quiso desaparecer a su pueblo, y es así que Moisés tuvo que estar postrado 40 días y 40 noches pidiendo misericordia para que Dios no lo desaparezca al pueblo. Pero luego se le aparece al Creador y le dice: Moisés, lábrate 2 piedras como las primeras. Ya le da una orden que a él labrara las piedras. Sube a mí al monte para darte los mandamientos. Entonces, no otra vez sube Moisés al monte 40 días y 40 noches. Total, ayunó 120 días. Pero esta segunda vez ya no fue para ese tiempo. Eso tenemos que entender. Por eso es prefijado para tus últimos días. No fue para ese tiempo. Se escribió para el futuro, como dice Salmo 102:18, escribirse esto para la generación futura. Y el pueblo que se criará, habla de un pueblo nuevo que tenía que formarse. Y este pueblo que tiene que formarse son con gentiles, puros gentiles. Porque está escrito Romanos 10, 19, 20, 21, ¿no conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: y os provocaré a hacerlos con gente que no es mía, con gente insensata, con gente necia, con gente inculta. Con gente insensata tenía que levantar para poner a celos a su pueblo natural. Porque dice: me manifestaré a los que no preguntaron por mí ni tampoco me buscaron. Porque todo el tiempo extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Incluso Romanos 9, 25, 26 también esclarece. Como en Osea dice: llamaré al que no es mi pueblo, lo llamaré pueblo mío. A la no amada, lo llamaré amada. Y en el lugar donde les fue dicho: ustedes no son mi pueblo, son gentiles, pero ahí serán llamados hijos de Dios viviente. O sea, este pueblo se forma, Dios levanta a un gentil, entrega los mandamientos a un gentil y empieza a reunir a todos los gentiles, todo lo que están escritos en el libro de la vida. Y hasta que va a llegar su tiempo, como este pueblo formado en los gentiles, con el calendario de los gentiles. ¿Cuál sería el calendario de los gentiles? El calendario gregoriano. Entonces, con el calendario gregoriano se levanta este pueblo. Como dice Romanos 11:25, hasta que entre la plenitud de los gentiles, todos aquellos que están escritos en el libro, y también los que están escritos en el libro de la vida del pueblo judío. Y a la final se juntan los dos, y ahí recién se va a aplicar el calendario hebreo. Mientras tanto, todavía no.
falta mucho pan que rebanar. Ahora, para poner en práctica los mandatos que estamos hablando el día de hoy, influye mucho, nos recomienda ser disciplinados. Pero para ser disciplinados, para disciplinar nuestro cuerpo, primero tenemos que disciplinar nuestra mente. Pero si yo no disciplino mi mente, no puedo controlar a mi cuerpo. Ese es, porque todo está en el estado mental. Como dijo Christian Barnard, primer trasplantador de corazones, todo está en el estado mental. Todo. Muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido y muchos cobardes han abandonado antes de haber su trabajo empezado. Todo está en el estado mental. Pero si no controlamos las tentaciones a las malas acciones, recomendó Salomón en su Proverbio 25:18. Proverbio 25:18, quien no sabe controlarse es como una ciudad sin defensa y sin murallas. O sea que la base primordial es primero controlar nuestra mente. Pero para controlar nuestra mente tenemos que tener un conocimiento. Si no tenemos un conocimiento, ¿de qué vamos a controlar? Por eso la recomendación es la doctrina de Dios. Incluso te he escrito que leerás y le enseñarás a tus hijos de día y de noche, cuando te acuestes, cuando te levantes, andando por el camino, siempre le hablarás y le repetirás una y otra vez hasta que el hombre lo entienda. Y una vez que empiece a entender, empieza a controlar sus emociones, a controlar las tentaciones, a controlar esas malas acciones. Por algo dijo el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos 12:11, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Porque del momento que yo estoy acostumbrado, le voy a poner un ejemplo, estoy acostumbrado como joven estar como potro salvaje relinchando atrás de la mujer ajena. Y la que se me cruza, ahí estamos. Pero de un momento hace ver, cuando empiezo a conocer la doctrina, que no debo actuar de esa forma y buscar que controlar mi mente, hacer ver que Dios decreta no la fornicación, no el adulterio, entonces lo tengo que pensar, tengo que empezar a controlar. Esto se llama disciplinar mi mente. Por eso dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Porque empezamos a dejar esa mala costumbre o ese mal defecto que para mí era placentero, pero para Dios desagradable. Porque en el fondo tiene su pro y su contra. ¿Cuántos corazones se deja pues rotos solamente por una ilusión? Y llega su tiempo que uno llega a tener familia y los hijos empiezan a pagar lo que los desvíos, de este caso de la satisfacción placentera que lo tuvo al inicio los padres, los hijos empiezan a pagar. Entonces es una ley del karma. Lo que siembras cosechas. Por eso recomienda tener un conocimiento, buscar que disciplinar nuestra mente para poder disciplinar nuestro cuerpo. Y para disciplinar nuestra mente es mediante el conocimiento. Tenemos que conocer la doctrina. Conocer la doctrina. Por eso recomienda, primero escucha, después aprende, después teme y después pone en práctica. Temer no es que tengas miedo, sino es que mediante el conocimiento te abstienes porque sabes que ya no es agradable, ya no es beneficioso tanto para Dios ni para uno mismo. Porque ya vamos, con el tiempo pasa y empezamos a cumplir, o mejor dicho, lo que hemos sembrado empezamos a cosechar. Entonces, para que no haya tales cosas, mejor abstenerse. Por eso dice el texto bíblico, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Pero sin embargo, después produce una cosecha de justicia, de paz para quienes han sido entrenados por ella. Porque una vez que empezamos a controlar nuestra mente,
ya empezamos a controlar nuestro cuerpo, empezamos a abstenernos y vives en paz contigo mismo. Pasan los años, ya no se cumplirá esa parte, la ley del karma contigo. Por algo dijo la Madre Teresa de Calcuta, la disciplina es el mejor amigo del hombre, porque por ella lo lleva a realizar los anhelos más profundos de su corazón. Y para realizar los anhelos más profundos de nuestro corazón es simplemente controlar las tentaciones, corregir los malos deseos, controlar. Porque si no lo controlamos a las tentaciones, no lo controlamos a los malos deseos, nos controlan a nosotros. Por eso es muy fundamental primero controlar nuestra mente, disciplinar nuestra mente. Y si disciplinamos nuestra mente, podemos llegar muy lejos. Porque cuando hablamos de disciplina, significa pues obediencia, porque si me dice no debo hacer tal cosa, empiezo a obedecer, empiezo a respetar, empiezo a ser responsable, empiezo a ser puntual y poner de mi parte lo que es el esfuerzo y lo que es la perseverancia. Ahora, por algo vemos a lo que dijo Bill Payton, actor y director de cine y TV estadounidense. Para realizar los anhelos más profundos de nuestro corazón es controlar las tentaciones y corregir los malos deseos. En sí, la preparación y la disciplina nos hace ser dueños de nuestro destino. La preparación, nos preparamos, y la disciplina, por eso estamos hablando, nos preparamos mediante el conocimiento, empezamos a obedecer, empezamos a respetar, empezamos a ser responsables, aplicamos la puntualidad, el esfuerzo y la perseverancia. Entonces, la preparación y la disciplina nos hace ser dueños de nuestro destino. Por eso se dice, como dijo Aristóteles, filósofo y científico griego, que la disciplina es el puente entre las metas y el logro. Y somos el resultado de lo que hacemos, hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Ahora, por tal motivo, amigos, el precio de la excelencia, para ser excelentes, ¿y cuántos son excelentes? Mis felicitaciones. ¿Pero por qué? Porque son disciplinados. Pero en cambio, el costo de la mediocridad es la decepción. Por eso, cuán importante, amigos, el precio de la excelencia es la disciplina. Admiramos a muchos deportistas que sobresalen. ¿Pero por qué? Porque aplican lo que es la disciplina, tanto en el deporte que practica y como en su vida cotidiana. Porque como decía el apóstol Pablo, ellos tenían que someterse, o sea, pero hablamos de un deportista como es el apóstol Pablo, en su carta a los Corintios 9, 24 27, ¿no es cierto que cuando hay una carrera en el estadio muchos corren por un solo premio? Corran pues de manera que lo consigan. Los atletas se imponen un régimen muy estricto por una corona de laureles que se marchita. ¿Cuánto más nosotros por una corona que no se marchita? Así pues, yo como corro sabiendo a dónde voy y doy golpes no en el vacío. Castigo mi cuerpo. Entonces, ¿por qué castigaba su cuerpo? Porque primero había controlado su mente, había disciplinado su mente. Y al disciplinar la mente, ahora sí controla su cuerpo. Y lo someto. Listo, acá es someterlo. Como decía el apóstol Pablo, el que adulteraba, ya no adultere más. El que robaba, no roba más. O sea que lo controlaba su cuerpo, lo sometía. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Someterlo, antes que lo someta a nosotros. Esa es la base. Es el compromiso, trazar una meta y un objetivo de menos a más.
porque tampoco puede ser completo, de menos a más. Así como los grandes empresarios han empezado de cero y poco a poco han ido superando de menos a más. Pero se han trazado pues un compromiso. Acá mi compromiso es tratar de controlar nuestra mente, llevar una vida más disciplinada, entonces es fácil controlar el cuerpo. Como dijo Haile Gebrselassie, este atleta en carrera de fondo natural de Etiopía, dijo así, un gran deportista que recibió el premio de Princesa de Asturias, recibió el premio ESMI al mejor corredor. Entonces él en su entrevista dijo así una frase: una vez que tienes compromiso, es necesario disciplina y trabajo duro para llegar a la meta. ¿Qué tal frase tan interesante de este gran hombre que recibió el premio ESPI al mejor corredor y recibió el premio Princesa de Asturias? Trabajo duro para llegar a la meta, ¿ve? Una vez que tienes compromiso, te comprometes contigo mismo, por eso es dominar la mente. Tenemos que disciplinar nuestra mente. Entonces entra la obediencia, el respeto, la responsabilidad y la puntualidad. Entonces, una vez que tienes ese compromiso, es necesario disciplina y trabajo duro para llegar a la meta. Como dijo el apóstol Pablo, yo tenía que a su cuerpo lo tenía que someter. A su cuerpo lo tenía que castigar, someterlo. Entonces, así tenemos que ser para avanzar. Y no detenernos a la mitad del camino. Al contrario, cuando llevas tu vida más disciplinada, tu vida más honrada, ordenada, también vives en paz contigo mismo. Si no, vives en problemas. Por algo dijo Jorge González More, escritor ingeniero colombiano: todo vicio es un hábito. Todo vicio es un hábito. Todo hábito es un vicio. El buen hábito es rutina y disciplina. El buen hábito. Entonces acá nosotros tenemos que hacerlo algo parte de nosotros, así. Cuando hablemos de disciplina, de uno que esté en la escuela, sea de las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, siempre existe una disciplina. Disciplina quiere decir, empieza por la obediencia, se levantan a hacer el toque de diana, que empieza la limpieza, viene la calistenia, luego después de la ducha van al desayuno, después del desayuno vienen a sus clases, etcétera, etcétera. Todo es una disciplina. Entonces se convierte en un hábito. Trazas un compromiso, se convierte en un hábito. Por eso algo decía Ben Sirá: para aquel que le gusta la disciplina, son como brazaletes de oro. Para aquel que le gusta la disciplina, son como brazaletes de oro. Pero en cambio, aquel que no le gusta la disciplina, son como esposas en las manos y billetes en los pies. Entonces es importante someterse voluntariamente, hacer un cambio en nuestra vida para bien. Porque todo el tiempo no vamos a hacer lo mismo. Tenemos que modificar nuestra vida. Por eso dijo bien claro este personaje: todo vicio es un hábito, todo hábito es un vicio. Y el buen hábito es rutina y disciplina. Y hablando, amigos, de rutina, nunca cambiemos nuestra vida hasta que no cambiemos algo que hacemos todos los días, algo que a la larga nos trae tristeza y dolor. Por eso dijo Jim Rohn, empresario estadounidense, autor y orador motivador: el éxito es simplemente la aplicación diaria de la disciplina. Ese es el éxito. Es simplemente la aplicación diaria de la disciplina. Y la única disciplina que perdura en la autodisciplina es voluntariamente nos sometemos a las normas que regulan el comportamiento humano. En este caso, voluntariamente nos sometemos a lo que Dios dispone. Y trato de ahí aprender y luego empiezo a disciplinar mi cuerpo. O sea, empiezo a obedecer, empiezo a respetar, empiezo a ser responsable y también puntual, y aplico el esfuerzo, porque nada es fácil, como dice el apóstol Pablo, y ser perseverante hasta el fin de mis días. Esa es la base. Por algo dijo Muhammad Ali Jinnah, abogado y político musulmán: con fe
Con fe y desinteresada devoción al deber, no hay nada que merezca la pena que no pueda lograr. Con fe y desinteresada devoción al deber, no hay nada de manera que la pena no pueda lograr. Hacer en forma desinteresada, que es la base primordial. Y si vamos a través de la Escritura, cuando dice, por ejemplo, en San Juan 15:16, o 15:15, perdón, dice, ustedes, dice, son mis amigos, ustedes no son siervos, son mis amigos. Y como son mis amigos, por el sabor, conocer los secretos. ¿Qué diferencia hay entre un siervo y un amigo? El siervo le tienes que ordenar para que haga tal cosa, le tienes que pagar al siervo para que haga tal cosa. Pero en cambio el amigo no le interesa si le das o no le das, el amigo lo hace en forma desinteresada. Por eso las cosas deben ser en forma desinteresada si vamos en la parte espiritual. Ahora, recordemos, amigos, que Dios nos ha dado un espíritu. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio, como dice 2 Timoteo 1:7. Entonces tenemos que pensar en eso, que Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, de cobardía, de inseguridad, de ser una persona cohibida, no, sino nos ha dado un espíritu de autoridad, de potestad, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Tenemos que empezar a dominar ese dominio propio, controlar nuestros pensamientos, controlar nuestros sentimientos, controlar nuestras acciones en lugar de ellos, antes que ellos nos controlen a nosotros. Ahora, los que abrazamos una fe, decía el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas 5:25-26, si tenemos la vida del Espíritu, tomen atención, si tenemos la vida del Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. Si tenemos la vida del Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. No busquemos la gloria vana, que no hay entre nosotros provocaciones y rivalidades. Entonces la base primordial, si tenemos el Espíritu de Dios, busquemos el apoyo de Dios. Busquemos eso, el apoyo de Dios. Por cuando no puedo controlar alguna parte débil que tengo, no lo puedo controlar, me controla a mí por más que ponga de mi parte, pero si tengo el Espíritu de Dios, como dice el apóstol Pablo, si tenemos la vida del Espíritu, dejemos conducir por el Espíritu. Es el momento de clamar, rogar al Altísimo para que Él nos ayude en esa parte débil que nos aflige. Supongamos que soy una persona demasiado renegona, que para todo reniego. De repente se cayó la escoba y me tropecé en la escoba y empiezo a renegar contra la escoba. ¿Qué culpa tiene? Se lo coloqué mal. Entonces tengo que empezar a controlar esa parte débil porque me afecta el hígado, etcétera, etcétera. Y luego ya me convierto, si tanto me gusta renegar, me convierto en un cactus. Porque nadie quiere acercarse a mi lado porque lo primero que lo voy a pinchar. Entonces, ¿cómo controlar esa parte de la ira? Si yo no puedo, me es imposible, pero como dice el apóstol Pablo, si tenemos la vida del Espíritu, dejemos conducir por el Espíritu. ¿Cómo? ¿En qué consiste? Pablo dice en Romanos 10:13, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo se entiende invocar? Según traducido, significa pedir auxilio. Ejemplo tenemos del apóstol apóstol Pedro, cuando el Mesías venía caminando sobre las aguas y tuvieron miedo, porque todo fue al amanecer, en la vigilia de la mañana, todos tuvieron miedo, pensaban que era algún fantasma, y dijo, no, yo soy su maestro. Entonces Pedro, siempre desconfiado, dijo, si tú eres tú, ordena que yo también camine sobre las aguas. Y dijo, ve, y empezó a caminar sobre las aguas. En esos vino una tempestad, es decir, una ola grande. Tuvo tanto miedo que empezó a hundirse. Y Jesús fue, le cogió de la mano, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Pero ese momento cuando se estaba hundiendo, no tenía piso el hombre, lo vio cerca la muerte, ese momento dijo, Señor o Maestro, no me dejes que muera. Esa es la palabra invocar, pedir auxilio, pidió auxilio. Señor, no permitas que me muera. Y fue y le dio la mano y lo salvó. Entonces, querido amigo, si no podemos controlar nuestras emociones, dejémonos conducir por el Espíritu, que hay un apoyo. Y no busquemos la gloria vana. Para algo dice el Proverbio 16:32, más vale ser paciente y valiente, vale más dominarse a sí mismo que dominar a los demás. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, Facebook, Instagram y TikTok y YouTube. Y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios.